Arcane es más que una serie. Arcane no es solo una historia de fantasía, es un espejo de nuestro mundo, un reflejo de nuestra humanidad, una historia que nos plantea preguntas profundamente psicológicas como ¿qué nos define? Una historia que habla de moralidad, conflicto social, ambición, poder, ciencia, ética, relaciones humanas, identidad y transformación. Pero, por encima de todo, una historia que puede cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás a partir de lo que nos enseña. Hoy vamos a analizar Arcane. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Ahora puedes apoyar el canal haciéndote miembro o uniéndote a mi Patreon, tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a José Manuel Garrido, Karin, Jean-Pierre, Carlos Jarque y JJ Snow. Arcane aborda una variedad de temas complejos y matizados, demostrando que las historias de animación pueden tener una gran riqueza narrativa y un impacto emocional. La psicología nos rodea, está por todas partes, como la fuerza en Star Wars. Y la serie Arcane conecta con una gran variedad de teorías psicológicas. Vamos a explorarlas. Uno de los aspectos más brillantes de Arcane es cómo rompe con las narrativas tradicionales de héroes y villanos. Aquí no hay personajes completamente buenos ni malvados, no hay villanos ni héroes absolutos, sino figuras profundamente humanas, atrapadas en un torbellino de decisiones difíciles, circunstancias complejas y dilemas morales. Esto no solo nos atrapa emocionalmente, sino que además conecta con teorías psicológicas que explican cómo y por qué las personas podemos tomar decisiones moralmente ambiguas. Personajes como Silco, Vander y Jace desafían nuestras expectativas. No actúan únicamente por egoísmo o altruismo. Sus decisiones son matizadas, influenciadas por sus pasados, creencias y limitaciones. Y esto se relaciona con la teoría de los niveles morales de Lawrence Kohlberg, que describe cómo las personas evaluamos lo que está bien y lo que está mal en función de nuestro propio desarrollo moral. Para Silco, lo importante no es hacer el bien en un sentido universal, sino alcanzar un objetivo mayor, la independencia de Sound. Desde la perspectiva de Kohlberg, su moralidad podría ubicarse en el nivel postconvencional, donde las normas sociales son secundarias frente a principios abstractos como la justicia o la libertad. Pero Silco también muestra un lado humano en su relación con Jinx, hasta cierto punto, rompiendo con la idea de villano frío y calculador. Es un recordatorio de que incluso quienes toman decisiones moralmente cuestionables pueden hacerlo desde un lugar de amor y protección. Vander representa un dilema clásico. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los tuyos? Aunque intenta liderar con integridad, su pasado violento le persigue. Este conflicto interno refleja el constructo de disonancia cognitiva propuesto por Leon Festinger, que explica cómo las personas intentan reconciliar sus acciones pasadas con valores actuales, como vemos en su decisión de abandonar la lucha activa por la paz en favor de Vi y Powder. Jace comienza como un visionario lleno de ideas, pero su incursión en la política le obliga a comprometer esos principios. Este arco se alinea con la teoría de la acción social de Erving Goffman, que sugiere que las personas actúan de diferentes formas en función del rol que están desempeñando en la sociedad. El Jace inventor y el Jace político son prácticamente dos personas diferentes, y esa disonancia le pasa factura emocionalmente. En Arcane, cada decisión, por noble que sea, tiene un precio. Esto refleja los dilemas morales, y es que cuando las personas se enfrentan dilemas éticos, sus elecciones no están únicamente influenciadas por valores personales, sino también por factores externos como presión social, miedo o necesidad. Jace y Victor querían cambiar el mundo con Hextech, pero sus creaciones terminan siendo armas que perpetúan la desigualdad y el conflicto. Y es que las acciones con intenciones positivas pueden generar consecuencias negativas inesperadas. Este dilema también puede vincularse con el principio de incertidumbre moral, que sugiere que no siempre podemos prever las ramificaciones complejas de nuestras decisiones, de nuestros actos, especialmente si involucramos nuevas tecnologías o descubrimientos. Lo que hace que Arcane sea tan cautivadora es cómo presenta la moralidad como algo ambiguo. Este enfoque no solo es más realista, sino que refleja conceptos psicológicos clave, como la teoría de
la desconexión moral. Según Albert Bandura, las personas pueden justificar comportamientos moralmente cuestionables si creen que están sirviendo a un bien mayor. Silco lo hace en nombre de Zaun, Jace en nombre del progreso y Vander para proteger a sus hijas adoptivas. Esto resalta cómo la moralidad no es absoluta, sino maleable según las circunstancias. Como espectadores, somos testigos de los aciertos y de los errores de los personajes, lo que nos lleva a empatizar incluso con aquellos personajes que toman decisiones moralmente cuestionables. Y esta conexión se puede explicar con la teoría de la atribución de Heider, que sugiere que entendemos mejor a los demás cuando conocemos sus motivaciones detrás de sus acciones. Arcane nos obliga a reflexionar. ¿Qué haríamos en el lugar de sus personajes? ¿Podríamos mantener nuestros principios si nuestras familias estuvieran en peligro o si nuestras comunidades dependieran de nosotros? La serie no da respuestas fáciles y eso es lo que la hace tan poderosa. La moralidad no es un camino recto, sino un laberinto en el que todos podemos perdernos. El conflicto entre Piltover y Zaun en Arcane representa una lucha de clases que resuena con dinámicas reales de desigualdad social. Desde la psicología podemos analizar este tema utilizando teorías que explican cómo las estructuras sociales y las condiciones económicas afectan al comportamiento humano y las relaciones grupales. Hay una teoría llamada teoría de la privación relativa de Robert Merton. Básicamente dice que no importa cuán malas sean tus circunstancias, lo que más duele es compararte con alguien que tiene más que tú. Y Arcane clava esto a la perfección. Los habitantes de Zaun no solo sufren porque tienen poco, sufren porque saben que Piltover tiene todo. Esa percepción constante de injusticia genera rabia y desesperanza y finalmente acción. Es lo que vemos en personajes como Silco, quien utiliza este resentimiento colectivo como un arma para unificar y rebelarse. Pero aquí está lo interesante. Este resentimiento no surge solo por pobreza, surge porque los habitantes de Zaun saben que las cosas podrían ser diferentes y Piltover lo niega. Es como una herida abierta que nunca deja de sangrar, pero no se trata solo de emociones. Piltover y Zaun compiten directamente por recursos y en este caso este recurso es la tecnología Hextech. Y aquí entra en juego la teoría del conflicto realista. Para Piltover, Hextech representa progreso, innovación y mantener su lugar como una ciudad brillante en la cima del mundo. Para Zaun representa una liberación, una herramienta para equilibrar las fuerzas. Este conflicto se vuelve inevitable porque cada lado ve al otro como una amenaza. Cuando dos grupos compiten por algo tan importante como el poder y los recursos, no solo se enfrentan físicamente, sino que también empiezan a deshumanizarse mutuamente. Para Piltover, los habitantes de Zaun son criminales, salvajes, y para Zaun, los habitantes de Piltover son opresores egoístas. Esta deshumanización es lo que permite que Silco y los miembros del consejo tomen decisiones extremas sin pestañear, porque psicológicamente es más fácil dañar al otro cuando lo ves como menos que un humano. Otro concepto interesante es el locus de control, que es cómo las personas perciben su capacidad para influir en lo que les pasa. Si tienes un locus de control interno, crees que controlas tu destino. Si es externo, piensas que la suerte o el mundo deciden por ti. En Zaun, muchos habitantes desarrollan un locus de control externo, porque, bueno, cuando el sistema está en tu contra desde que naces, ¿cómo no sentir que todo está fuera de tu control? Pero aquí entra Silco. Silco cambia esta narrativa. Les dice, no somos víctimas, podemos tomar el control, podemos luchar. Este cambio es poderoso porque convierte la impotencia en acción. La teoría de la identidad social explica que las personas encuentran gran parte de su autoestima en los grupos a los que pertenecen. Nacer en Zaun no es solo un hecho geográfico, es una identidad. Una identidad construida alrededor del sufrimiento, pero también del orgullo de resistir. Esto une a los habitantes de Zaun, pero también empuja a algunos hacia la violencia, porque su identidad está moldeada en oposición directa a Piltover. Y aquí vemos una fractura interesante. Vander representa la posibilidad de una resistencia pacífica, mientras que Silco opta por la lucha armada. Ambos tienen la misma raíz, pero diferentes visiones de cómo defender su pueblo. Esta división muestra lo complicado que es el conflicto social. No se trata solo de ricos contra pobres, es mucho más complejo. Dentro de cada grupo también hay luchas internas sobre cómo enfrentar la desigualdad. Arcane no te dice quién tiene razón o quién está equivocado, solo te muestra cómo la desigualdad crea un ciclo interminable de resentimiento y violencia. El costo psicológico es alto para todos. La ambición es el motor de los personajes de Arcane. Cada uno busca poder, pero no por el poder en sí mismo, sino por lo que representa: control,
propósito y a veces redención. Pero, ¿qué dice la psicología sobre esta búsqueda de poder? ¿Por qué nos atrae tanto y al mismo tiempo nos destruye? Primero, es necesario entender por qué buscamos poder. Según la teoría de la autodeterminación, todos los humanos tenemos necesidades básicas. El problema es que cuando estas necesidades no se satisfacen de forma saludable, buscamos compensarlas de una forma poco constructiva. En esta serie, los personajes buscan el poder como una forma de llenar esos vacíos. Jace quiere demostrar su competencia como inventor, pero su ambición lo lleva a comprometer sus ideales. Silco busca autonomía para su pueblo, pero en el proceso se convierte en un controlador. Jinx quiere conexión emocional, pero su búsqueda de validación la lleva a destruir todo a su alrededor. Esta lucha por el poder no es realmente por el poder en sí, es su manera de gritar "yo importo". Y aquí podemos relacionar otro concepto psicológico, el perfeccionismo disfuncional. Jace es un ejemplo perfecto. Su ambición empieza con un deseo noble, usar Hextech para mejorar vidas, pero pronto el miedo al fracaso y la presión por mantener el éxito lo empujan a decisiones cuestionables. Es lo que en psicología se conoce como autoestima contingente, cuando valoras tu propio sentido del valor en función de tus logros. Y el problema es que cuando basas tu autoestima en el éxito, nunca es suficiente. Siempre quieres más y siempre temes perder lo que tienes. Un tema recurrente en Arcane es que el poder trae consigo decisiones difíciles y esas decisiones pesan psicológicamente. Esto nos lleva a un concepto llamado paradoja de la elección. Cuanto más poder tienes, más opciones tienes. Pero más opciones también significan más oportunidades para fallar, para arrepentirte y para sentirte culpable. Cada elección que tomes puede fracturar más tu mente, porque sabes que hagas lo que hagas, alguien sufrirá. Esta carga de responsabilidad se llama estrés moral y lo vemos repetidamente en los líderes de Piltover, quienes enfrentan un conflicto constante entre lo que es correcto y lo que es necesario. En Arcane hay una constante lucha interna en los personajes. ¿Cómo balanceas tus valores con el poder que tienes? Desde una perspectiva psicológica, esto se relaciona con el conflicto de valores internos. ¿Qué pasa cuando nuestras metas externas están en conflicto con nuestros valores internos? Este tipo de conflicto es una de las mayores fuentes de estrés humano, porque cuestiona la identidad en su núcleo. Lo que hace que este tema sea tan poderoso es que no solo aplica a los personajes de Arcane, sino a todos nosotros. Vivimos en un mundo donde el éxito y el poder son glorificados, pero pocas veces hablamos del costo psicológico. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tus metas? ¿Cómo manejas la presión de conservar lo que has conseguido? ¿Cómo aseguras que tus ambiciones no te conviertan en algo que odias? Arcane muestra que el poder y la ambición son fuerzas complicadas, capaces de construir y destruir en igual medida. En última instancia nos deja con una pregunta: ¿quién eres cuando tienes poder y qué estás dispuesto a hacer para conservarlo? Uno de los temas más fascinantes de Arcane es cómo la ciencia y la magia, representadas por la tecnología Hextech, tienen el potencial de transformar el mundo, para bien o para mal. Pero esto nos plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? Hextech es un reflejo de cómo la innovación tecnológica puede ser una fuerza para el bien, y es un avance que promete revolucionar la vida de la gente, ofreciendo herramientas que rompen barreras sociales y económicas. Pero aquí es donde entra la paradoja del progreso, y es una idea que se asocia con el concepto de tecnoestrés, ese estrés causado por la rápida adopción de nuevas tecnologías. Mientras las innovaciones prometen resolver problemas, también crean nuevos desafíos éticos, sociales y psicológicos. Por ejemplo, Hextech tiene el potencial de empoderar, pero también de militarizar. Jace y Victor creen en un futuro utópico, pero su visión es ciega a las consecuencias no intencionadas de su creación. Esto refleja la misma tensión que vemos en la historia real de la ciencia, desde la bomba atómica hasta la inteligencia artificial. La pregunta no es solo si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo. Uno de los aspectos más oscuros de Arcane es cómo los personajes cruzan líneas éticas en nombre del progreso. Victor, en particular, representa este dilema de manera trágica. Su obsesión por superar los límites físicos lo lleva a experimentar con magia peligrosa. Y aquí entra en juego el concepto de disonancia moral. Victor, en su desesperación por encontrar soluciones, enfrenta
un conflicto entre sus valores éticos y su deseo de sobrevivir. Esta disonancia lo empuja a justificar decisiones cuestionables, porque siente que el fin justifica los medios. La historia de Victor y Jace también puede interpretarse a través del mito de Prometeo, el titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad, solo para ser castigado por su arrogancia. En psicología, el síndrome de Prometeo describe cómo la búsqueda de conocimiento puede llevar al aislamiento o a la destrucción. Víctor, en su afán por trascender sus limitaciones físicas, se aísla de quienes le rodean. Este aislamiento lo empuja aún más hacia la obsesión, convirtiendo su deseo de progreso en un acto autodestructivo. Jace, aunque no enfrenta las mismas limitaciones físicas, también cae en la trampa de creer que su conocimiento lo hace superior, olvidando que la ciencia sin ética es un arma de doble filo. Este arco ilustra cómo las decisiones individuales en la ciencia tienen repercusiones de tipo colectivo. En ética, esto se relaciona con el concepto de utilitarismo, que propone que las acciones deben juzgarse según su capacidad para maximizar el bienestar general. Jace cree que Hextech puede mejorar la vida de todos, pero su visión no contempla las desigualdades inherentes entre Piltover y Zaun. Este dilema también refleja debates éticos contemporáneos, como el impacto de la biotecnología, la inteligencia artificial o el cambio climático. ¿Cómo equilibramos los beneficios del progreso con los riesgos que implica? Arcane nos obliga a enfrentar estas preguntas incómodas. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para entender sus consecuencias, Arcane nos recuerda que el progreso sin reflexión puede ser tan destructivo como el estancamiento, y nos plantea preguntas importantes. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre del avance? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestras innovaciones sirvan a la humanidad en lugar de destruirla? En última instancia, la serie no critica la ciencia ni el progreso, más bien nos invita a considerar el poder de la ética como una brújula necesaria para navegar por el mar del conocimiento, porque al final el verdadero progreso no es solo tecnológico, sino también humano. La familia y vínculos de amistad constituyen el corazón de Arcane. La serie explora las conexiones más íntimas que podemos tener como seres humanos, relaciones fraternales y parentales que pueden sanarnos o destruirnos. La relación entre Vi y Powder, o Jinx, es el motor emocional de Arcane. Desde el principio vemos un vínculo poderoso. Vi asume el papel de cuidadora junto a Vander tras la pérdida de sus padres, convirtiéndose en el único refugio emocional de Powder. Este tipo de relación se alinea con la teoría del apego de John Bowlby. Vi se convierte en la figura de apego principal de Powder, la persona que le brinda seguridad en un mundo lleno de caos. Pero cuando Vi desaparece, la ruptura del vínculo desencadena lo que en psicología se llama herida de apego, que pasa cuando una figura esencial de seguridad no está presente en un momento de necesidad. Para Powder, esta separación no es solo física, sino también y por sobre todo emocional. En su mente, la partida de Vi se convierte en un abandono, lo que alimenta sentimientos de rechazo y miedo. Este dolor evoluciona en su identidad como Jinx, una persona que actúa desde la rabia y la desconfianza. ¿Por qué esto resuena tanto en los espectadores? Pues porque refleja una verdad universal. El amor fraternal es profundo, pero también frágil. Cuando se quiebra, puede dejar cicatrices que duran toda la vida. La dinámica entre Vi y Jinx también ilustra el concepto de ambivalencia emocional en las relaciones humanas. Jinx anhela desesperadamente el amor de Vi, pero al mismo tiempo, la culpa y el dolor la hacen desconfiar. Esto se manifiesta en sus acciones impredecibles, oscilando entre el deseo de reconciliación y la autodestrucción. Para Vi, el conflicto es igualmente complejo. Ama a su hermana, pero no puede aceptar en quién se ha convertido. Esto crea una tensión que refleja cómo los traumas compartidos pueden unir y separar a las personas al mismo tiempo. Esta ambivalencia es particularmente común en relaciones marcadas por el trauma, donde los sentimientos de amor y odio coexisten, creando una lucha interna devastadora. En Arcane hay figuras paternas que no son biológicas, pero su influencia es profunda. Vander y Silco representan dos extremos opuestos del espectro de la paternidad, mostrando cómo estos vínculos pueden ser fuentes de seguridad o manipulación. Al final, Arcane nos recuerda que nuestra familia y amigos pueden ser nuestra mayor fortaleza, pero también nuestra mayor debilidad. Y como espectadores, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Podríamos perdonar o nuestras heridas serían demasiado profundas?
En Arcane, el tema de la identidad y la transformación está tejido en cada uno de sus personajes, mostrando cómo el entorno, el rechazo y las decisiones extremas pueden moldear quiénes somos. Esta lucha por definir la identidad, ya sea como respuesta al trauma o por ambición, conecta profundamente con teorías psicológicas que nos ayudan a entender por qué los personajes actúan como lo hacen. Uno de los conflictos más potentes de Arcane es la búsqueda de identidad en un contexto de adversidad y rechazo. Tanto Jinx como Victor representan esta lucha de formas diferentes. Desde que Powder adopta el nombre de Jinx, está intentando reconstruirse a partir de sus cicatrices. Para personajes como Jinx, el trauma no solo da forma a su identidad, sino que la fragmenta. El trauma severo puede desencadenar lo que se conoce como disociación adaptativa, donde la mente crea nuevas versiones de uno mismo para sobrevivir. Powder no puede vivir con el peso de sus errores, por lo que se convierte en Jinx, un ser que acepta el caos como naturaleza. Pero este cambio no es estable. La serie muestra cómo la identidad de Jinx se tambalea constantemente, oscilando entre la niña que anhela amor y la villana que ha abrazado la destrucción. En su mente, transformarse en Jinx es una forma de superar su culpa, pero al hacerlo se desvincula de su verdadera esencia. Esta lucha se puede analizar desde la teoría de la identidad narrativa, propuesta por Dan P. McAdams. Según esta teoría, todos construimos un sentido de quiénes somos a través de las historias que contamos de nosotros mismos. De todas formas, si quieres un análisis más profundo de este personaje, tengo uno en mi canal. Para Jinx, su narrativa está plagada de culpa, rechazo y caos, y su identidad refleja esas mismas características. Victor, en cambio, busca definirse en un mundo que lo ve como un ser limitado. Su transformación física y emocional refleja el concepto de compensación, donde alguien intenta superar sus debilidades a través de logros externos. La necesidad de Victor de trascender su cuerpo limitado se alinea con el complejo de inferioridad propuesto por Alfred Adler, quien propuso que las personas, al sentirse inadecuadas o insuficientes, desarrollan estrategias para superar esas limitaciones, muchas veces empujándose hacia logros notables. Pero este camino también nos plantea preguntas sobre el costo de redefinir la identidad. ¿Qué pierde Victor al dejar atrás su humanidad? Tanto Victor como Jace utilizan la tecnología Hextech para perseguir sus sueños, pero los resultados son radicalmente diferentes. Victor se transforma física y emocionalmente, llevándolo a un punto en el que su identidad humana comienza a desvanecerse. Esto puede relacionarse desde el concepto de alienación propuesto por Karl Marx, que describe cómo las personas pueden perderse a sí mismas en el proceso de producción o cambio. Por otro lado, Jace se enfrenta a un conflicto ético, preguntándose si su identidad como inventor y visionario puede coexistir con sus nuevas responsabilidades políticas. Este dilema refleja la teoría de los roles sociales de Erving Goffman, que sugiere que desarrollar múltiples roles puede generar tensiones internas cuando estos roles entran en conflicto. El cambio personal en Arcane no es ni bueno ni malo, es un proceso complejo que puede llevar a la grandeza o a la autodestrucción. Esta dualidad del cambio se refleja en el viaje de los personajes. Por ejemplo, Jace y Victor empiezan como visionarios, pero mientras uno intenta adaptarse hacia las restricciones de la política, el otro se adentra en un camino peligroso hacia la trascendencia física. Vi intenta mantener su sentido de justicia y lealtad, mientras que Jinx se desintegra en un caos autoinfligido. Pero ahora te toca a ti, ¿qué piensas de esta serie? Si te gustaría que hiciera una segunda parte para explorar más temas de Arcane, déjamelo en comentarios. Muchísimas gracias a todos mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Si te ha gustado el vídeo, te dejo por aquí mi análisis de Jinx. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.